San Agustín de Hipona. Aurelius Agustinus Hiponensis nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, al norte de África. Su padre, Patricio, era un pagano de carácter fuerte que se convirtió al cristianismo al final de su vida, mientras que su madre, Santa Mónica, de origen bereber, fue una ferviente cristiana que rezó incansablemente durante décadas por la salvación de su hijo. Agustín creció en un entorno donde se cruzaban las tradiciones romanas paganas y la fe cristiana en constante expansión. Siendo un niño muy inteligente, sus padres hicieron importantes sacrificios para otorgarle una formación capaz de garantizarle una buena posición social. Después de concluir brillantemente la primera formación en Tagaste, le mandan, con 13 años, a estudiar a Madaura, una población cercana a su pueblo natal, donde cursó gramática hasta los 16. Tras un año de ocio forzado en casa, comienza una etapa de su vida marcada por un hedonismo carnal, intelectual y de estatus. A los 17 años, unió su vida a una mujer de clase social inferior, a la que le será fiel durante casi 14 años y con la que tuvo a su único hijo, a Deodato, cuyo nombre significa dado por Dios. Simultáneamente, continúa con sus estudios de retórica en Cartago durante 3 años, gracias al apoyo económico de su generoso vecino romaniano. Fue un estudiante excepcional, con un dominio absoluto de la lengua latina y el arte de la oratoria. Durante esta etapa, se fascinó con la filosofía tras leer el Hortensius de Cicerón, lo que despertó en su corazón una sed insaciable de verdad. Su preocupación por dilucidar el problema del mal fue determinante en su adhesión al maniqueísmo, la religión de moda en aquella época. Los maniqueos presentaban dos sustancias opuestas, eternas e irreductibles, una buena, la luz, y otra mala, las tinieblas. A San Agustín le seducía este dualismo y la fácil explicación del mal y las pasiones desencadenadas por este. Pagaba a astrólogos para que le leyeran el futuro, convencido de que las estrellas justificaban sus impulsos. Su primera lectura de las escrituras le decepcionó y acentuó su desconfianza hacia una fe impuesta y no fundada en la razón. Consideraba la fe cristiana propia de mentes simples. Asistía frecuentemente al teatro romano, buscando obras cargadas de dramatismo y erotismo. El teatro, según describe Agustín en las Confesiones, estaba lleno de imágenes de sus miserias y de los incentivos del fuego de la lujuria que le consumía. Se sentía atraído por el teatro porque allí encontraba estímulo para su pasión carnal. Por otra parte, la ambición por alcanzar una buena posición social, que durante el periodo escolar reposaba en sus padres, hizo presa también en él y se embarcó en su búsqueda. Ambicionando dinero y prestigio, enseñó primero en África, abriendo una escuela de gramática en Tagaste en el 374. Tenía entonces Agustín aproximadamente 20 años de edad. Pasó después a Cartago, donde enseñó retórica de los 21 a 29 años. La experiencia de enseñar le resultó difícil en Cartago, porque los alumnos eran inquietos y molestos. Por ese motivo se fue a enseñar a Roma entre los años 383 y 384. Aquí se encontró con otro grave problema. Los alumnos no pagaban. Cuando Agustín contaba con 31 años de edad, por exigencia de su carrera profesional, llegó el momento en que debía casarse y no podía hacerlo con su concubina debido a la desigualdad social existente entre ambos. Con intervención de su madre Mónica, se separó de aquella generosa mujer, cuyo nombre desconocemos. Esta se retiró prometiendo ante Dios no conocer a otro hombre. Agustín confiesa: cuando apartaron de mi lado, como impedimento para el matrimonio, a aquella mujer con quien solía compartir mi lecho, el corazón, rasgado precisamente en la parte por la que estaba pegado a ella, quedó llagado y manando sangre. Él mismo se considera incapaz de imitarla y la juzga superior a él. No solo dejó a Agustín para no entorpecer su carrera, sino que dejó al hijo de ambos con él. Mientras tanto, se buscó para Agustín la que iba a ser su esposa, aunque no tenía aún la edad núbil, faltando 2 años para poder contraer matrimonio. Agustín se unió, mientras tanto, a otra concubina, pues no podía vivir durante ese tiempo de espera sin una mujer a su lado. Más tarde confesaría: me veía agarrotado por los achaques de la carne, arrastraba mis cadenas y temía verme libre de ellas. Su amigo Alipio,
le incitaba a que abrazara el celibato para dedicarse a la filosofía, pero estaba tan apegado que llegué a afirmar, siempre que surgía este tema de conversación, que yo no era capaz en absoluto de llevar una vida célibe. Agustín reconoce que no era el objetivo del decoro y honestidad de la familia y la educación de los hijos lo que le atraía. Lo que a mí me atormentaba y esclavizaba principalmente y con dureza era la costumbre de saciar mi pasión insaciable. Todavía no sabía que la continencia solo es posible con la ayuda de Dios. Dirá también, lo único que me detenía ante la cima más profunda de los placeres carnales era el miedo a la muerte y a tu juicio futuro. Este miedo nunca se apartó de mi pecho, aun en medio de la heterogeneidad de mis opiniones. En sus confesiones revela su oración en el pico de la agitación juvenil. Señor, dame castidad y continencia. Pero todavía no. Finalmente se trasladó a Milán, sede de la corte imperial, donde opositó a la Cátedra Imperial de Retórica y Artes Liberales. Alcanzó el grado de Magíster Sapiente, una especie de catedrático numerario por oposición. Fundó además una escuela propia, donde enseñaba el arte de la retórica. Tal y como había aspirado, Agustín llegó a alcanzar un gran prestigio social. A los pocos meses de comenzar su docencia en Milán, fue elegido para dirigir ante la corte y sociedad el panegírico del emperador Valentiniano II, un encargo que le creó una grave crisis de conciencia por tener que mentir elogiando a un emperador que era todavía un niño. Como profesor, Agustín transmitía a sus alumnos las mismas motivaciones que le habían guiado hasta entonces. Reconoce en las confesiones que le interesaba solo vender palabrerías destinadas a cosechar laureles. Enseñaba el manejo de la lengua con fines dialécticos, preparando a los alumnos para usar el instrumento del lenguaje. Lamenta no haber enseñado a utilizar adecuadamente la oratoria al servicio de la verdad. En aquella época, Agustín acudió a escuchar la predicación de San Ambrosio. Al principio, solo fue para apreciar la elocuencia del entonces obispo de Milán, pero la predicación de éste lo llevó a una nueva comprensión de la Biblia y de la fe cristiana. En algún momento del año 386, Agustín y su amigo Alipio se encontraban en Milán. Mientras estaban al aire libre, Agustín oyó la voz de un niño que cantaba una canción cuyas palabras eran tolle, leye, recógelo y lee. Al principio pensó que la canción estaba relacionada con algún juego infantil, pero no recordaba haber oído nunca una canción parecida. Entonces, al darse cuenta de que esta canción podría ser un mandato de Dios para abrir y leer las Escrituras, buscó una Biblia, la tomó, la abrió y leyó el primer pasaje que vio. Era de la carta de Pablo a los romanos. Agustín leyó, no en orgías ni borracheras, no en libertinaje ni lujuria, no en contiendas ni celos. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Al leer este pasaje bíblico, Agustín sintió como si su corazón se inundara de luz. Se apartó por completo de su vida de pecado. Se retiró a una finca rural cerca de Milán con su madre, su hijo y varios amigos. Allí llevaron una vida sencilla dedicada al diálogo filosófico, la oración y la meditación sobre las Escrituras. Junto con su amigo Alipio y su hijo Adeodato, fue bautizado por Ambrosio durante la vigilia pascual del 24 de abril de 387. Más tarde, en sus confesiones, reflexionando sobre esta experiencia, Agustín escribió su famosa oración. Nos creaste para ti, Señor, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Hay un proceso intelectual previo que le había llevado a la aceptación de la Biblia. Donde antes veía un lenguaje bárbaro, intragable y contradicciones insuperables, ahora podía asumirlo, gracias a las interpretaciones aprendidas en la escucha de la predicación de San Ambrosio. Sin embargo, la conversión no fue fruto intelectual de un proceso, sino irrupción de la gracia. El salto de la razón a la fe es siempre obra de la gracia. Esa experiencia fue tan fuerte que eliminó los obstáculos intelectuales y se echó en manos de Dios. Hubo que tener una experiencia religiosa fuerte, casi mística, pues escribe a su amigo Nevidrio, que había experimentado como un sabor anticipado de la realidad permanente, presente en forma tan intensa que apenas tenía que recurrir al raciocinio.
El clima espiritual que vive a raíz de su conversión queda bien reflejado en el modo de recitar los salmos. Qué voces te di, Dios mío, leyendo los salmos de David, esos cantos de fe, esas cadencias de piedad que están en tan marcado contraste con todo espíritu de orgullo. Qué voces te daba en aquellos salmos y cómo me incendiaba en amor a ti. Ardía en deseos de recitarlos si me fuera posible al mundo entero, contra el orgullo del género humano. Poco después de su conversión y bautismo, su madre, Santa Mónica, fallece en el año 387, cerca de Roma. Tras la muerte de su madre, Agustín regresó a Tagaste, repartió su herencia a los pobres y en el 388 transformó su casa familiar en un monasterio cenobítico. Dedicó 3 años al ayuno, la oración comunitaria, el estudio y la escritura de tratados teológicos. Al visitar la ciudad de Hipona en el 391, la comunidad cristiana lo eligió por aclamación para ser ordenado sacerdote. En el año 395 fue elegido obispo. Agustín aceptó el cargo a condición de no abandonar su vida monástica, transformando la casa episcopal en una comunidad para el clero. A diferencia de los monjes del desierto que huían de la sociedad, la vida religiosa de Agustín combinaba la contemplación monástica con la atención constante a los necesitados, los enfermos y los problemas de su diócesis. Predicó a diario, resolvió pleitos comunitarios y defendió la fe católica frente a graves herejías como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo. No hablaríamos hoy de espiritualidad agustiniana, ni significaría nada en la iglesia Agustín de Hipona sin el hecho fundamental de su conversión, que significó un giro radical en su vida para dedicarse enteramente a Dios. Podemos reflexionar sobre dicho cambio a partir de 4 dimensiones: la búsqueda de la verdad, la posición social, la sexualidad y la amistad. En primer lugar, renuncia a ser mercader de palabras. Le causaba remordimiento mentir en los panegíricos al emperador o enseñar a sus discípulos a utilizar el lenguaje para defender causas injustas. La conversión le hizo muy crítico frente a su trabajo como retórico y decidió retirar el ministerio de mi lengua del mercado de la palabrería, para que los jóvenes no compraran de mi boca armas para su locura. La búsqueda de la verdad se centra en la palabra de Dios y por tanto en Cristo. El reencuentro con Cristo, de quien hablaba su madre y cuyo nombre dice haber mamado con la leche materna, unido a un modo aceptable de entender las Escrituras, hizo que toda su búsqueda de la verdad se centre en Dios, verdad suprema. Agustín renuncia a su alta posición, por la que había luchado toda su vida. Aunque volverá a tener un puesto destacado como obispo de la Iglesia, aceptará esta dignidad por obediencia, de algún modo coaccionado por el clamor del pueblo. Llegó a obispo en contra de su voluntad y de sus proyectos. Aceptó la autoridad en la Iglesia exclusivamente como servicio. Abraza la castidad por el reino de los cielos. Él, que no podía vivir sin una mujer al lado. Agustín declara en las confesiones: me mandaste que me abstuviera de la convivencia carnal, y como fuiste tú quien me concedió esta gracia, lo logré incluso antes de convertirme en dispensador de tu sacramento. Pero aún están vivas en mi memoria las imágenes de aquellas cosas que la costumbre dejó impresas en ella, y me salen al encuentro cuando estoy despierto, lánguidas y carentes de vigor, pero en sueños no se limitan simplemente a producirme placer, sino que incluso llegan hasta el consentimiento y a un acto muy parecido al acto real. Y es tanta la fuerza ilusoria de aquellas imágenes en mi alma y también en mi carne, que las falsas visiones llegan a inducirme en mi sueño y a persuadirme a actos que el mundo de la realidad no logra alcanzar cuando estoy despierto. Tú, Señor, aumentarás progresivamente en mí tus dones, para que mi alma, liberada de lo pegajoso de la concupiscencia, me siga en mi camino hacia ti, para que no se rebele contra sí misma, para que ni aun en sueños cometa estas torpezas tan degradantes, sino que ni siquiera las consienta. La amistad adquiere plenitud de sentido por la presencia de Dios en medio de ella. Una amistad que no se fundamente en Dios no es verdadera amistad.
La amistad no es auténtica, sino entre los que tú unes entre sí por medio de la caridad derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos concedió. Hay un texto muy citado de Agustín, donde describe la dinámica de un grupo de amigos. Había en mis amigos otras cosas que me hacían más cautivadora su compañía: charlar y reír juntos, servirnos mutuamente unos a otros, leer en común libros bien escritos, bromear dentro de los límites de la estima y respeto mutuos, discutir a veces, pero sin aspereza, como cuando uno discute consigo mismo. Incluso esta misma diferencia de pareceres, que por lo demás era algo poco frecuente, era la salsa con que aderezábamos muchos acuerdos. Instruirnos mutuamente en algún tema, sentir nostalgia de los ausentes, acogerlos con alegría a su regreso. Estos gestos y otros por el estilo, que proceden del corazón de los que se aman y se ven correspondidos, y que hallan su expresión en la boca, lengua, ojos y otros mil gestos muy gratos, eran incentivos que iban fundiendo nuestras almas en una sola. Sin embargo, tampoco considera este modelo verdadera amistad, sino una fábula colosal y una gran mentira, porque había sustituido el amor de Dios por el de los amigos. Con la conversión, la amistad se convierte en vida en común, inspirada en los ideales del Evangelio. Del relato de los hechos de los apóstoles sobre el modo de vida de la primitiva comunidad cristiana, toma Agustín el modelo para su estilo de vida consagrada. Exigía a los clérigos renunciar a sus bienes personales para poner todo en común. Durante el asedio vándalo a Hipona, San Agustín había acogido al general romano Bonifacio, a varios obispos y a numerosos refugiados. Su muerte se produjo en la intercesión de tres crisis: la desintegración política del Imperio Romano, la devastación social causada por la invasión y las profundas controversias de la Iglesia africana. San Agustín no contempló esta tragedia desde una posición distante, sino como obispo junto a su pueblo. Durante la crisis, sostuvo espiritualmente a la población y su actitud no fue de desesperación. Murió defendiendo la fe, acompañando a los sufrientes y confiando en Dios. Su biógrafo y amigo, Posidio de Calama, relató que Agustín contrajo una fiebre que él mismo comprendió como una enfermedad mortal. Pasó sus últimos días sumido en la oración y el penitente arrepentimiento. Hizo escribir los salmos penitenciales en las paredes de su habitación para poder leerlos desde su cama. Los leía continuamente entre lágrimas como expresión de humildad, arrepentimiento y confianza en la misericordia divina. 10 días antes de morir, pidió permanecer prácticamente a solas. Murió serenamente el 28 de agosto del año 430 después de Cristo, a los 76 años de edad, en la ciudad de Hipona. Ante las invasiones bárbaras en África, sus restos mortales fueron trasladados primero a Cerdeña en el siglo VI. Posteriormente, en el siglo VIII, el rey lombardo Liutprando trasladó sus reliquias a la ciudad de Pavía, Italia. Los restos de San Agustín se conservan en un relicario de cristal del siglo XIX, colocado dentro de la urna de plata que los contenía originalmente. Esta se encuentra bajo un monumento de mármol del siglo XIV, el Arca de San Agustín, ubicada en el presbiterio de la Basílica de San Pietro in Ciel de Oro, y es visible a través de una reja cerrada por 4 cerraduras diferentes, cuyas llaves están confiadas al prior de la comunidad agustiniana de San Pietro in Ciel del Oro, al obispo y al alcalde de Pavía y al cabildo de la catedral, lo que significa que el obispo de Hipona es un patrimonio de fe y cultura, tanto para los componentes eclesiales como sociales de la ciudad. La tumba del obispo de Hipona es una espléndida obra de arte de estilo gótico, realizada por maestros campioneses en el siglo XIV. Ricamente esculpida, narra la historia humana del filósofo de Tagaste, el traslado de su cuerpo a Pavía y los milagros que se le atribuyen. Por otro lado, bajo relieves, estatuas y diversas figuras representan los fundamentos y símbolos de la fe cristiana, los apóstoles y más santos y personajes que tuvieron relación con el Padre de la Iglesia. En la parte central, a través de arcos finamente decorados, se vislumbra a Agustín en su lecho de muerte, ante la vida eterna y el encuentro con Dios.
a quien se abre la visión del paraíso. San Agustín no tuvo una canonización formal, según el procedimiento moderno, porque murió en el 430. Después de su muerte, su santidad fue reconocida mediante el culto de la iglesia local y la veneración universal. Sus discípulos, especialmente San Posidio, difundieron el testimonio de vida, su ministerio episcopal y sus escritos. La iglesia africana comenzó a honrarlo litúrgicamente y su fama se extendió progresivamente por todo el mundo cristiano. Su influencia fue reconocida desde la antigüedad. Los papas y los concilios recurrieron repetidamente a su doctrina, especialmente sobre la gracia, la iglesia y la relación entre fe y razón. La Iglesia Universal celebra su memoria el 28 de agosto. En 1298, el Papa Bonifacio VIII lo proclamó doctor de la Iglesia, título reservado a los santos, cuya doctrina ha iluminado universalmente la fe. Es considerado el teólogo más influyente del primer milenio. Agustín supo analizar sus sentimientos y motivaciones con penetración psicológica y lenguaje certero. Por eso es fácil al hombre de cualquier época sentirse reflejado en sus reflexiones. Enseñó que la naturaleza humana está herida por el pecado y que solo la gracia gratuita de Dios por medio de Jesucristo puede salvarnos y capacitar la voluntad para el bien. También escribió sobre el misterio de la Trinidad, explicándola como un misterio de amor. El Padre es el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor que los une. En la ciudad de Dios contrapone la ciudad terrena, creada por el amor propio, a la ciudad de Dios, creada por el amor a Dios.